El teléfono vibró por primera vez a las 22:45. Adrian Kowalski ni siquiera lo miró. Sus labios estaban demasiado ocupados besando a Valentina Nowak, sus manos demasiado absortas descubriendo cada centímetro de su cuerpo en el sofá de piel del lujoso departamento con vista al río Vístula. Varsovia se extendía bajo ellos como una alfombra de miles de luces, y la lluvia golpeaba rítmicamente las ventanas panorámicas, creando una música de fondo íntima para su noche de traición. Valentina susurró algo en italiano. Su acento era exótico y excitante. A Adrienne le gustaba eso de ella. Era diferente a todo lo que conocía. Diferente a Natalie, su esposa de 8 años que lo esperaba en casa en Wilanów, probablemente preocupándose por dónde estaba, por qué no contestaba el teléfono, por qué otra noche la pasaba en una reunión de negocios importante. La segunda señal del teléfono llegó a las 23:08. Adrienne sintió la vibración en el bolsillo de su saco que yacía tirado descuidadamente en el piso de mármol junto a sus zapatos Berluti de 10.000 zlotys. Por una fracción de segundo, algo en su conciencia tembló, como si el instinto le advirtiera que debería revisar. Pero Valentina se dio vuelta, sentándose a horcajadas sobre él. Su largo cabello oscuro cayó como una cortina alrededor de sus rostros, y todos los pensamientos del mundo exterior se evaporaron como agua en asfalto caliente. Después de todo, era el jefe de una de las organizaciones criminales más poderosas de Polonia. Nadie se atrevía a molestarlo, a menos que el asunto fuera realmente urgente, y si era urgente, su gente sabía cómo contactarlo a través de los canales apropiados. Los mensajes en el teléfono privado podían esperar. Valentina se rió bajo, sensualmente, deslizando los dedos por su pecho musculoso. Tenía 29 años, era 7 años más joven que Natalie y representaba todo lo que su matrimonio ya no ofrecía: espontaneidad, emoción, peligro. Era hija de un diplomático italiano y una actriz polaca criada en Roma y Milán. Hablaba 4 idiomas. Estudiaba historia del arte en la Universidad de Varsovia. Su relación comenzó hace 3 meses en una subasta de arte en el Museo Nacional, donde Adrienne compraba cuadros para lavar dinero sucio y ella apareció como consultora de la galería. Primera conversación con champán, segunda mirada que duró demasiado, tercer encuentro casual en un restaurante exclusivo, cuarto en este departamento, que alquiló especialmente para ella. El tercer mensaje llegó a las 23:27. Esta vez, Adrienne realmente lo notó. El teléfono vibró con tal intensidad que el saco saltó en el piso. Valentina también lo escuchó. Interrumpió el beso y miró hacia abajo divertida. «Alguien está tratando desesperadamente de encontrarte», dijo. Su acento italiano hacía que las palabras en polaco sonaran melodiosas. «Tal vez deberías revisar». Adrienne negó con la cabeza, atrayéndola de vuelta hacia él. «Nada importante. Solo Natalie, probablemente preguntando cuándo vuelvo a casa». Algo cruzó el rostro de Valentina, una sombra de incomodidad, quizás remordimiento, pero desapareció tan rápido como apareció. Su romance era complicado. Ella sabía que estaba casado, sabía a qué se dedicaba, y lo eligió a pesar de todo. Quizás le atraía el peligro, quizás le gustaba el poder, quizás simplemente estaba sola en una ciudad extraña, o quizás Adrienne simplemente no quería pensar demasiado profundamente en ello. «Deberías contestarle», dijo Valentina en voz baja, levantándose del sofá y envolviéndose en una bata de seda color borgoña. Parecía una diosa. Su silueta se dibujaba contra las luces de la ciudad. Aunque solo sea una excusa, Adrienne suspiró, sintiendo que el momento de intimidad había sido interrumpido. Tenía el cabello despeinado, la camisa desabotonada, el cinturón aflojado. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando a Varsovia extendiéndose en la niebla de noviembre. La lluvia se había vuelto más intensa. Las gotas golpeaban el vidrio con furia. En algún lugar allá afuera, en el distrito de Wilanów, en su villa rodeada de un muro alto y cámaras de seguridad, Natalie esperaba. Natalie, su esposa. La mujer con la que se casó hace 8 años, en la boda más extravagante que Varsovia había visto en una década. La mujer que sabía de su negocio y lo aceptaba, que nunca hacía demasiadas preguntas, que jugaba el papel perfecto de esposa de mafioso. Elegante, callada, leal. La mujer que últimamente se veía cansada, demasiado pálida, demasiado callada. La mujer que dejó de ver realmente en algún punto del camino. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo su matrimonio se convirtió solo en una fachada? Adrienne no podía señalar el momento exacto. Quizás fue gradual, años construyendo un imperio criminal,
Años de estrés constante, peligro, violencia, años en los que Natalie se convirtió en parte del escenario, y no en una persona viva con sus propias necesidades, sueños, miedos. Hace un año notó que habían dejado de hablar de cualquier cosa real. Hace 6 meses notó que no habían tenido relaciones en semanas. Hace 3 meses notó que ni siquiera la extrañaba cuando volvía a casa. Y luego apareció Valentina. ¿En qué piensas? Valentina se paró detrás de él, rodeándolo por la cintura, su cuerpo cálido pegado a su espalda. ¿En qué? En nosotros. En todo esto. Adrien cerró los ojos. Esa era la pregunta que no quería considerar. Su relación era un romance, una aventura, un escape de la realidad. No era un plan a largo plazo. No podía serlo. Su posición, su negocio, su reputación, todo requería estabilidad, y divorciarse de Natalie significaría complicaciones que no podía permitirse. Algunos de sus socios comerciales eran conservadores anticuados para quienes el honor familiar lo significaba todo. Su suegro, Jerzy Masur, era un general retirado del ejército, un hombre con principios de hierro. «Pienso que eres hermosa», respondió finalmente, evitando la respuesta real. Valentina se rió amargamente. «Esa no es una respuesta, Adrien». Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró por 4ª vez. Esta vez fue diferente. No fue la vibración corta de un mensaje de texto. El teléfono estaba sonando, y sonando, y sonando. Adrien frunció el ceño. Natalie nunca llamaba a esta hora. Respetaba sus reuniones de negocios, incluso si sabía o sospechaba la verdad. Era un acuerdo tácito entre ellos. «Contesta», dijo Valentina alejándose de él. «Puede ser importante». Adrien dudó durante varios timbres más, antes de finalmente acercarse al saco y sacar el teléfono del bolsillo. La pantalla brillaba en la oscuridad de la habitación. Vio el nombre, Natalie. Debajo había 3 mensajes sin leer, todos de ella. Deslizó el dedo para abrirlos. Primer mensaje, 22:45. «Adrien, no me siento bien. ¿Puedes volver a casa?» Segundo mensaje, 23:08. «Por favor, realmente me siento mal. Me duele el pecho y me cuesta respirar». Tercer mensaje, 23:27. «Adrien, por favor contesta. Estoy asustada. Algo está mal». El corazón de Adrien latió más fuerte. Por un instante sintió una punzada de preocupación, pero rápidamente la suprimió. Natalie había estado dramática últimamente, siempre quejándose de dolores de cabeza, cansancio, mareos. Los médicos no encontraron nada serio. Probablemente era otro ataque de pánico, otro intento de llamar su atención. El teléfono en su mano comenzó a sonar de nuevo. «Natalie, contesta», repitió Valentina, esta vez con más firmeza. Estaba junto al bar, sirviéndose una copa de vino tinto, pero sus ojos estaban atentos, observándolo. Adrien suspiró y contestó. «¿Diga, Adrienne?» La voz de Natalie era débil, sofocada. «Adrien, yo no puedo respirar». La irritación lo atravesó como un relámpago. «Natalie, ¿qué pasa? ¿Otro ataque de pánico?» «No, esto no. Pecho». Cada palabra llegó con dificultad, interrumpida por respiración pesada. «Hospitals, por favor». «Natalie, ya te lo dije. Esos ataques de pánico no son nada serio. Toma los medicamentos que te recetaron, acuéstate, y mañana en la mañana iremos al médico si todavía te sientes mal». «Adrien, por favor». Su voz se quebró. «Por favor, ayúdame». Algo en su tono hizo que se congelara. No era la voz de alguien buscando atención, era la voz de alguien genuinamente aterrorizado. Pero su mente, aturdida por el alcohol, las feromonas y la racionalización, rechazó esa advertencia. «Natalie, estoy en una reunión importante. Volveré en 1 o 2 horas. Respira profundo, cálmate. Todo va a estar bien». Silencio del otro lado, solo respiración pesada e irregular. «¿Está bien?», preguntó ya con la mano lista para colgar. «Está bien», susurró finalmente. Su voz era tan baja que apenas la escuchaba. Adrien colgó y arrojó el teléfono al sofá, frotándose la cara con las manos. Valentina lo observaba con una expresión impenetrable. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí, solo Natalie siendo dramática otra vez. Tiene otro ataque de pánico». Valentina asintió, pero no parecía convencida. «Tal vez deberías ir con ella, revisar que todo esté bien». Adrien la miró con irritación. «Pensé que vine aquí para olvidar los problemas en casa». «Viniste, pero ella es tu esposa. Si realmente se siente mal, está bien», la interrumpió bruscamente. Luego, viendo la expresión herida en su rostro, se suavizó. «Lo siento, es solo que Natalie ha estado llamando la atención de esta manera últimamente.
Los médicos dijeron que es estrés, ansiedad, nada físico. Valentina se acercó a él, poniendo una mano en su hombro. Adrien, no soy médica, pero si una mujer dice que le duele el pecho y no puede respirar, eso podría ser algo serio. ¿Quizás el corazón? Adrien resopló. Natalie tiene 36 años. Está sana. No puede ser el corazón. Mi tía tenía 38 cuando tuvo un infarto, dijo Valentina en voz baja. Nadie se lo esperaba. Hacía ejercicio, comía saludable, pero el estrés, la genética, a veces la edad no importa. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Adrien sintió como una fría preocupación comenzaba a arrastrarse por su columna vertebral, pero rápidamente la suprimió. No, era imposible. Natalie estaba bien. Era solo otro episodio de sus recientes problemas de salud mental. Los médicos lo confirmaron. Los estudios estaban limpios. «Quédate conmigo un poco más», dijo, atrayendo a Valentina más cerca, tratando de recuperar el estado de ánimo de antes de los teléfonos. «Volveré a casa más tarde y aclararé todo». Valentina le permitió abrazarla, pero su cuerpo estaba tenso, reacio. La magia de la noche se había roto. Adrien lo sentía, pero no quería admitir que era su culpa, que ignoró 3 mensajes de su esposa rogando por ayuda, que tal vez, justo en este momento, Natalie realmente lo necesitaba. Una hora después estaba sentado en el bar del departamento de Valentina, bebiendo whisky y hablando de nada importante. Política, arte, el último escándalo en los círculos empresariales de Varsovia. Valentina trataba de ser divertida, seductora, pero entre ellos colgaba una barrera invisible. El teléfono de Adrien yacía en el mostrador de vidrio, silencioso e inmóvil. A las 0:21 Valentina bostezó. «Creo que debería acostarme. Mañana tengo clases temprano en la universidad». Adrien asintió, vaciando su copa. «Sí, yo también debería irme. Tengo que estar en el club a las 9 de la mañana, reunión con proveedores». El club, su negocio legal, un local nocturno lujoso en el centro de Varsovia, que servía como fachada para sus operaciones menos legales. Casi todo en la vida de Adrien era doble. Una fachada legal ocultando la realidad criminal. Una esposa amorosa ocultando un cascarón emocionalmente muerto de matrimonio. Un empresario elegante ocultando a un jefe mafioso despiadado. Se vistió en silencio. Valentina lo observaba desde la cama, envuelta en sábanas de seda. Cuando se puso el saco, ella tocó su mano. «Adrien, sí, prométeme que revisarás a Natalie cuando llegues a casa». La miró notando la genuina preocupación en sus ojos oscuros. Asintió. «Lo prometo». La besó de despedida. Un beso corto, sin pasión, completamente diferente a los de hace unas horas. Luego salió del departamento. Sus pasos hacían eco en el pasillo vacío de mármol del edificio de lujo. Su Mercedes esperaba en el estacionamiento subterráneo, negro y brillante, bajo las luces fluorescentes. Adrien subió, arrancó el motor y después de un momento de duda, revisó su teléfono. No había nuevos mensajes de Natalie. Eso lo tranquilizó, ¿ves? Todo estaba bien. Seguramente tomó los medicamentos y se durmió. El viaje del centro a Wilanów a esa hora tomó 25 minutos. La lluvia se había reducido a llovizna y las calles estaban casi vacías. Varsovia de noche se veía diferente, más oscura, más amenazante, pero también más hermosa en su cruda honestidad. Era una ciudad de contrastes, donde el pasado comunista se mezclaba con el presente capitalista, donde elegantes rascacielos se paraban junto a grises bloques de los años 70. Su casa en Wilanów era una fortaleza, una villa de 3 pisos rodeada por un muro alto, cámaras en cada esquina, un guardia en la puerta. Cuando Adrien se acercó, la puerta se abrió automáticamente. Estacionó en el garaje junto a 3 autos más. El Audi de Natalie, el Bentley usado para eventos oficiales y el Range Rover para salidas fuera de la ciudad. La casa estaba silenciosa cuando entró. Las luces de la planta baja estaban apagadas. Solo una lamparita en el hall arrojaba un brillo tenue. Se quitó los zapatos, colgó el saco y subió las escaleras. El dormitorio estaba en el 2º piso, una habitación grande con balcón que daba al jardín. La puerta estaba entreabierta. Adrien la empujó suavemente y entró. La cama estaba vacía. Frunció el ceño. ¿Quizás Natalie estaba en el baño? Cruzó el dormitorio y tocó la puerta del baño. Silencio. La abrió. El baño estaba vacío, el espejo sin empañar. «¿Natalie?», llamó saliendo al pasillo. Silencio. Solo el tic-tac del viejo reloj de pie en el vestíbulo de abajo.
Revisó el dormitorio de huéspedes. Vacío. La oficina. Vacía. Bajó las escaleras a la sala. Luces apagadas, televisión apagada. La preocupación comenzó a intensificarse en él. ¿Dónde estaba? ¿Salió? ¿A la 1 de la mañana? No tenía sentido. Natalie rara vez salía sola, especialmente tan tarde. Revisó el garaje. Su Audi todavía estaba allí. Volvió a la casa, esta vez encendiendo todas las luces. «¡Natalie!», gritó más fuerte. «¿Dónde estás?». En la cocina notó su teléfono sobre el mostrador de mármol. La pantalla estaba oscura. Lo tomó, presionó el botón. La batería estaba agotada. Junto al teléfono había una botella abierta de sus medicamentos contra la ansiedad, varias pastillas derramadas en el mostrador. Un miedo frío se apretó alrededor de su corazón. Algo estaba mal, muy mal. Bajó corriendo a la planta baja y revisó la sala, el comedor, la biblioteca. Finalmente, con la desesperación creciendo en su pecho, abrió la puerta de la pequeña habitación al final del pasillo, la habitación que Natalie había convertido en su espacio, el lugar donde pintaba y leía. Y allí la encontró. Natalie yacía en el piso junto al sillón. Su cuerpo estaba caído en una posición antinatural, el rostro pálido como el papel, los labios ligeramente abiertos. Sus ojos estaban cerrados, una mano extendida como si alcanzara algo. «Natalie». Adrienne se arrojó de rodillas junto a ella, sacudiendo sus hombros. «Natalie, despierta». Su piel estaba fría, demasiado fría. Puso su oído en su pecho, latido débil, irregular. Respiraba, pero superficialmente, con dificultad. El pánico explotó en su cabeza. Alcanzó su teléfono, con dedos temblorosos marcando 999. «Emergencias. Necesito una ambulancia inmediatamente. Mi esposa está inconsciente, apenas respira. Por favor, dense prisa». El despachador hacía preguntas, pero Adrienne apenas las escuchaba. Dio la dirección, describió el estado de Natalie lo mejor que pudo. Prometieron llegar en 10 minutos. 10 minutos que parecieron una eternidad. Adrienne sostuvo a Natalie en sus brazos, susurrándole, rogándole que despertara. Por primera vez en meses, realmente la miró. Notó lo delgada que se había puesto, qué tan profundamente hundidos estaban sus ojos, qué tan frágil se veía su piel. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo su hermosa y vivaz esposa se convirtió en esta sombra? Y entonces le llegó todas las señales que ignoró, el cansancio, la palidez, las quejas de dolores que descartó como dramáticas. No era hipocondría, no era ansiedad, era algo real, algo serio, y él estaba demasiado ocupado en su aventura para notarlo. El cuarto mensaje, el que no existió, fue del destino, de la vida, de las consecuencias de sus elecciones. Cuando finalmente escuchó las sirenas de la ambulancia afuera, Adrienne Kowalski, el despiadado jefe mafioso que había ordenado sentencias de muerte a docenas de hombres sin pestañear, lloraba como un niño, apretando a su esposa inconsciente contra su pecho y repitiendo una y otra vez: lo siento, por favor no te mueras, lo siento. Pero algunas disculpas llegan demasiado tarde y algunas consecuencias son irreversibles. Las luces de la ambulancia pintaban patrones rojo-azules en las paredes blancas de su casa, pulsando en un ritmo que Adrienne recordaría por el resto de su vida. Los paramédicos entraron corriendo con camillas y equipo médico. Sus movimientos eran rápidos, precisos, profesionales. Adrienne tuvo que hacerse a un lado, ceder el lugar, observar impotente cómo extraños tocaban a su esposa, revisaban su pulso, conectaban una máscara de oxígeno a su rostro pálido. «¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente?», preguntó el mayor de los paramédicos, un hombre de alrededor de 50 años con cabello gris y ojos tranquilos pero serios. «No lo sé», admitió Adrienne. Su voz era ronca por las lágrimas. «La encontré hace quizás 10 minutos. ¿Pudo haber estado aquí media hora, una hora? No lo sé». La paramédica más joven, una mujer de alrededor de 30 años, revisaba la presión arterial de Natalie. Presión muy baja, 70-50 sobre 45. Pulso débil y regular. Saturación de oxígeno 87%. Los números no significaban nada para Adrienne, pero el tono de su voz lo decía todo. Era serio, muy serio. ¿Su esposa tiene alguna enfermedad del corazón? ¿Diabetes? ¿Toma algún medicamento? El paramédico mayor hacía preguntas mientras colocaba una vía intravenosa a Natalie. «Medicamentos contra la ansiedad», respondió Adrienne. Su mente trabajaba caóticamente, tratando de recordar los detalles. «Xanax, creo. Y quizás algo para dormir. Últimamente se quejaba de varias cosas.
Cansancio, dolores de cabeza, mareos. Fuimos al médico hace un mes. Dijeron que era estrés. Los paramédicos intercambiaron miradas significativas. ¿Se quejó hoy de dolor en el pecho? Adrian se congeló. El recuerdo de sus palabras por teléfono volvió con doble fuerza. Sí, me llamó, dijo que le dolía el pecho y que le costaba respirar. Pensé que era otro ataque de pánico. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. La paramédica más joven desvió la mirada, su mandíbula se apretó. El mayor solo asintió, pero Adrián vio el juicio en sus ojos. La trasladamos al Hospital Clínico de Banacha, dijo el paramédico. Es el hospital más cercano con un buen departamento de cardiología. Puede venir con nosotros o seguirnos en su propio auto. Voy con ustedes, respondió Adrián inmediatamente. Se sentó en la ambulancia, observando cómo los paramédicos trabajaban sobre Natalie durante el viaje por la Varsovia nocturna. La ciudad que hacía una hora parecía hermosa y llena de vida, ahora se veía como un laberinto hostil. Cada luz roja, cada auto en el camino era un obstáculo entre su esposa y la ayuda que necesitaba. Su teléfono vibró. Mensaje de Valentina. ¿Todo bien? ¿Llegaste seguro a casa? Adrian miró la pantalla por un largo momento. Luego apagó el teléfono y lo guardó en su bolsillo. No podía pensar en ella ahora. No podía pensar en nada excepto Natalie y una oración a un Dios del que no estaba seguro de creer, para que la dejara vivir. El hospital clínico era un complejo masivo de edificios. Sus ventanas brillaban como cientos de ojos en la oscuridad de noviembre. La ambulancia se detuvo en urgencias, donde un equipo médico ya esperaba. Todo sucedió rápido. Natalie fue transferida a una camilla hospitalaria, conectada a un monitor que pitaba y parpadeaba números rojos, rodeada por médicos y enfermeras que gritaban términos médicos que Adrian no entendía. «Por favor, espere aquí», le dijo una enfermera, señalando la sala de espera. «El médico vendrá a verlo tan pronto tenga información. Pero tengo que estar con ella». Adrian intentó seguir la camilla. «Señor, ahora debe dejarnos hacer nuestro trabajo». La enfermera, una mujer de mediana edad con cálidos ojos marrones, puso una mano en su hombro. «Haremos todo lo posible, pero ahora necesitamos espacio para ayudarla». Adrian se quedó solo en la sala de espera. A las 2:45 de la madrugada, urgencias era un lugar sombrío. Algunas personas sentadas en sillas de plástico, algunas heridas, otras simplemente cansadas de esperar. Olía a desinfectante y algo metálico que podría ser sangre. Las luces fluorescentes eran demasiado brillantes, demasiado despiadadas. Adrian se sentó y ocultó su rostro en las manos. Ahora, en la claridad estéril de la sala de espera del hospital, todo se veía diferente. Todo era claro con una aterradora claridad. Natalie intentó decirle. Durante meses, durante semanas, durante días, se quejó del cansancio que no pasaba después de dormir, del dolor en el pecho que los médicos ignoraron como estrés, de los mareos que hacían que tuviera que sostenerse de las paredes, de la sensación de ansiedad que no pasaba a pesar de los medicamentos. Y él ignoró todo eso. Estaba demasiado ocupado construyendo su imperio criminal, demasiado ocupado en reuniones con proveedores de drogas y lavadores de dinero, demasiado ocupado planeando cómo transportar el siguiente cargamento de cocaína a través de la frontera con Alemania, demasiado ocupado en su romance con Valentina, el recuerdo de su cuerpo bajo sus manos, su risa, su perfume. Ahora todo eso le causaba asco. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo pudo ser tan ciego, tan egoísta, tan cruel? Natalie lo llamó, le rogó por ayuda, y él le dijo que se calmara y tomara medicamentos. Si ella muere, Adrian no se permitió terminar ese pensamiento. No podía, simplemente no podía. Las horas pasaron con dolorosa lentitud. 3 de la madrugada, 4. La primera enfermera terminó su turno, llegó otra. Algunas personas dejaron la sala de espera, otras llegaron. Adrian se sentó en el mismo lugar, moviéndose solo para ir a las máquinas de café, aunque el café era horrible y solo lo bebía para tener algo que hacer. A las 5:15 apareció un médico. Era joven, quizás 30 y tantos años, con círculos oscuros bajo los ojos y una bata blanca manchada con algo que Adrian prefirió no identificar. «¿Señor Kowalski?», preguntó. Adrian se puso de pie de un salto. «Sí, soy yo». «¿Cómo está? ¿Cómo está Natalie?». El médico suspiró haciendo un gesto para que se sentaran. Eso no era buena señal. Las buenas noticias se dan de pie. Las malas noticias requieren silla. Su esposa sufrió un episodio cardíaco severo, comenzó el médico.
Su voz era profesional pero no carente de empatía. No fue un infarto completo, pero algo que llamamos síndrome coronario agudo. El flujo sanguíneo a su corazón estaba seriamente restringido. Adrienne sentía cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. Pero ella solo tiene 36 años. Está sana. Ese es exactamente el problema, respondió el médico. Las mujeres jóvenes a menudo no son diagnosticadas adecuadamente cuando vienen con problemas cardíacos. Los síntomas son a veces atípicos, más náuseas y cansancio que el clásico dolor de pecho. Los médicos pueden confundirlos fácilmente con estrés o ansiedad. Entonces no era su culpa, susurró Adrienne. No era solo ansiedad. No, su esposa tenía un problema médico real que fue pasado por alto. El médico miró sus notas. De su historia médica, veo que se quejó de varios síntomas durante los últimos 3 meses. Desafortunadamente, el electrocardiograma realizado hace un mes no fue concluyente y no se realizó una prueba de esfuerzo porque el médico consideró que no era necesaria. Adrienne apretó los puños tan fuerte que las uñas se clavaron en la piel. 3 meses. Natalie sufrió durante 3 meses y todos, incluyéndolo a él, le dijeron que todo estaba en su cabeza. ¿Qué tan grave es?, preguntó, forzándose a mirar al médico a los ojos. ¿Ella sobrevivirá? Está estable en este momento, respondió el médico con cautela. Logramos estabilizar su ritmo cardíaco y restaurar el flujo sanguíneo, pero las próximas 48 horas son críticas. Tendremos que hacer más pruebas para ver cuánto se dañó su corazón. ¿Puedo verla? Pronto. Ahora está en cuidados intensivos. La trasladamos a una habitación individual donde podrá entrar, pero por favor recuerde, está conectada a muchos dispositivos de monitoreo. Puede ser impactante para usted. Adrienne asintió, aunque no sentía nada excepto entumecimiento. Todo parecía irreal, como si le estuviera sucediendo a alguien más, en otra vida. 20 minutos después, una enfermera lo llevó a cuidados intensivos. El pasillo era más silencioso que en urgencias. Las luces estaban atenuadas. El olor a desinfectantes era aún más fuerte. A través de puertas abiertas, Adrienne vio a otros pacientes. Un hombre mayor conectado a un respirador, una mujer joven con la cabeza vendada, alguien rodeado por familias susurrando oraciones. La habitación de Natalie estaba al final del pasillo. Número 218. La enfermera abrió la puerta y le hizo un gesto para que entrara. Nada podía haber preparado a Adrienne para lo que vio. Natalie yacía en la cama del hospital, casi desapareciendo en las sábanas blancas. Estaba conectada a tantos dispositivos que por un momento Adrienne no estaba seguro dónde terminaban las máquinas y comenzaba su esposa. El monitor cardíaco parpadeaba números verdes sobre su cabeza, mostrando un pulso de 58 latidos por minuto. El goteo intravenoso goteaba lentamente junto a su brazo derecho. Un tubo de oxígeno iba a su nariz. El manguito de presión arterial estaba enrollado alrededor de su brazo izquierdo, bombeándose automáticamente cada pocos minutos. Pero lo peor era su rostro. Natalie siempre había sido hermosa. Rasgos delicados, piel clara, largo cabello castaño oscuro. Ahora parecía un fantasma. Su piel era casi transparente, los ojos con ojeras hundidos profundamente en las cuencas, los labios pálidos y secos. Se veía frágil, como si el más mínimo toque pudiera romperla. Adrienne se acercó lentamente, temiendo que incluso sus pasos pudieran dañarla. Se sentó en la silla junto a la cama, mirando su rostro, el delicado movimiento de su pecho mientras respiraba. «Natalie», susurró, tomando su mano fría en la suya. «Cariño, lo siento mucho». No respondió. Por supuesto que no. Estaba inconsciente, bajo los efectos de analgésicos y sedantes, pero Adrienne siguió hablando. Las palabras fluían de él como agua de una presa rota. «Debí haberte escuchado. Debí haber contestado tus llamadas. Debí haber sido un mejor esposo, una mejor persona. Estaba tan ocupado con cosas estúpidas, cosas que no importan, y tú sufrías, y yo te ignoraba». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro otra vez. Adrienne Kowalski, el hombre que ordenaba torturar y matar sin pestañear, lloraba como un niño junto a la cama de su esposa. «Si sobrevives», dijo, su voz ahogada por la emoción, «prometo que cambiaré todo. Prometo que seré para ti quien debí ser. Prometo». Pero ¿cuántas de sus promesas habían sido mentiras? ¿Era siquiera capaz de cambiar? ¿Podría un hombre como él, asesino, gángster, traidor, convertirse realmente en alguien valioso?
El monitor cardíaco de repente pitó más fuerte. Los números verdes cambiaron a rojos. El pulso de Natalie estaba cayendo. 56, 54, 52. Adrienne se puso de pie de un salto. El pánico explotó en su pecho. «Enfermera, alguien, algo está mal». La puerta se abrió violentamente. 2 enfermeras y un médico corrieron adentro, empujando a Adrienne a un lado. Sus manos se movían rápidamente sobre el cuerpo de Natalie, revisando dispositivos, ajustando medicamentos, hablando rápido en términos médicos. «Bradicardia 50 latidos», dijo una de las enfermeras. «Dosis de atropina, 500 microgramos», ordenó el médico. Adrienne estaba parado contra la pared, impotente, inútil, observando cómo luchaban por la vida de su esposa. Los minutos que pasaron parecieron horas. Finalmente, el pulso de Natalie comenzó a estabilizarse. 58, 60, 62. El médico se enderezó limpiándose la frente. «Estable, pero fue cerca. Tendremos que monitorearla aún más de cerca». Cuando salieron, Adrienne se dejó caer en la silla, temblando. Era demasiado. Todo era demasiado. Las siguientes horas pasaron en una neblina. El amanecer comenzó a iluminar el cielo detrás de la ventana. La pálida luz de noviembre se filtraba a través de las cortinas. Varsovia despertaba a la vida. Escuchaba los sonidos distantes del tráfico, tranvías, gente yendo al trabajo. Un día normal para gente normal. Pero para Adrienne, el mundo se había detenido en esa habitación de hospital. A las 8 de la mañana llegaron los padres de Natalie. Su madre, Sofia, era una mujer menuda de cabello gris y ojos azules afilados. Su padre, Jerzy, general retirado del ejército, era un hombre alto y severo de postura recta y mandíbula dura. Sofia lloró cuando vio a su hija. Jerzy solo apretó la mandíbula, pero sus ojos lo decían todo. Miró a Adrienne con tal intensidad que el hombre más joven tuvo que apartar la mirada. «¿Qué pasó?», preguntó Jerzy. Su voz era baja y controlada, pero Adrienne escuchaba la furia en ella. «Tuvo problemas cardíacos», respondió Adrienne en voz baja. «El médico dijo que fue síndrome coronario agudo». «¿Y dónde estabas tú?». La pregunta era simple, pero llevaba el peso de una acusación. Adrienne no pudo responder. ¿Qué podía decir? ¿Que estaba con su amante? ¿Que ignoró las llamadas de su esposa cuando rogaba por ayuda? ¿Que la encontró inconsciente horas después de que aparecieron los primeros síntomas? El silencio fue respuesta en sí mismo. Jerzy asintió. Su mandíbula se apretó aún más. Lo sabía. Desde el principio sabía que no eras suficientemente bueno para mi hija. «Jerzy», dijo Sofia suavemente, poniendo una mano en el hombro de su esposo. «Ahora no es el momento». «¿Cuándo es el momento?», respondió Jerzy bruscamente. «Nuestra hija casi muere, y su esposo estaba, Dios sabe dónde, haciendo Dios sabe qué». «Lo siento», susurró Adrienne. Era todo lo que podía decir. «Lo siento mucho». Jerzy lo miró con desprecio. «Tus disculpas no significan nada. Lo único que importa ahora es si mi hija sobrevive. Y si sobrevive Adrienne, más te vale convertirte en el hombre que merece, porque si no, personalmente me aseguraré de que pierdas todo». No era una amenaza vacía. El general Jerzy Masur tenía influencias, contactos, poder. Podía destruir el imperio de Adrienne con una llamada telefónica a las personas correctas en la policía o el ejército. Pero peor que esa amenaza era que Jerzy tenía razón. Adrienne no merecía a Natalie. Nunca la mereció. El resto del día pasó en sombría espera. Los médicos iban y venían, realizando pruebas, revisando resultados, ajustando medicamentos. Natalie permaneció inconsciente. Su cuerpo necesitaba tiempo para regenerarse, para sanar del daño que pudo haberla matado esa noche. A las 14 horas, Adrienne salió del cuarto por un momento, necesitando aire fresco. Se paró en el estacionamiento del hospital, encendió un cigarrillo, un hábito que había abandonado años atrás pero ahora parecía necesario, y miró el cielo gris de noviembre. Su teléfono, que había encendido una hora antes, estaba lleno de mensajes. De Valentina. 7 mensajes preguntando qué pasó, si todo estaba bien, si estaba enojado. De su mano derecha en la organización, Tomek. 3 mensajes sobre problemas en el negocio, una entrega retrasada, un contratista que no pagaba. De varias personas en su red. Todos querían algo. Todos necesitaban decisiones. Todos esperaban que Adrienne estuviera disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Miró todos esos mensajes y solo sintió vacío. Todo eso parecía tan pequeño, tan insignificante. Su imperio, su dinero, su poder. ¿Qué significaba todo eso si perdía a la única persona que realmente importaba?
Borró todos los mensajes de Valentina sin leerlos. Luego escribió a Tomek: «Estoy en el hospital con Natalie. Encárgate de todos los próximos días. No llames a menos que la casa se esté quemando». Volvió a la habitación donde Sofía estaba sentada junto a la cama de su hija, sosteniendo su mano y susurrando oraciones. Jerzy estaba parado junto a la ventana, mirando la ciudad con expresión indescifrable. «Adrien», dijo Sofía suavemente, sin apartar la mirada de Natalie, «¿mi hija era feliz contigo?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Natalie era feliz? Alguna vez, quizás. Al principio de su matrimonio, cuando todo era nuevo y emocionante. Pero últimamente, en el último año, 2 años, no, admitió en voz baja. No creo que lo fuera. Sofía finalmente lo miró. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero también de comprensión. ¿Sabía de las otras mujeres? Adrien se congeló. ¿Cómo lo sabía? Natalie se lo dijo. Era tan obvio. «No digas nada», dijo Sofía. Su voz estaba cansada. «Lo veo en tus ojos. Las madres siempre saben, Adrien. Ven cosas que otros pasan por alto». «Lo siento», susurró por 100ª vez ese día. «No es a mí a quien debes disculparte». Sofía volvió a mirar a su hija. «Mi Natalie siempre fue fuerte. Incluso de niña, cuando otros niños lloraban, ella apretaba los dientes y seguía adelante. Pero todos tienen su límite. Todos pueden romperse. Ella no está rota», dijo Adrien rápidamente, desesperadamente. «Es fuerte, sobrevivirá. Físicamente, quizás», respondió Sofía. «Pero el corazón puede romperse de más de una manera». Esas palabras se quedaron con Adrien por el resto del día, por la larga noche que siguió, por las interminables horas sentado junto a la cama de Natalie, observando cómo respiraba, cómo su pecho subía y bajaba, cómo el monitor cardíaco parpadeaba tranquilamente, regularmente, recordándole que todavía estaba viva. Viva, pero ¿por cuánto tiempo? Y cuando despertara, ¿podría alguna vez perdonarlo? Adrien no conocía las respuestas. Solo sabía una cosa: no podía perderla. No ahora, no así. Tenía que sobrevivir, porque si no, él también moriría. No físicamente, pero de todas las demás maneras que importaban. A las 3 de la madrugada, cuando Sofía y Jerzy finalmente se fueron a un hotel para descansar, dejando a Adrien solo con Natalie, sucedió algo pequeño pero significativo. Los dedos de Natalie se movieron. Fue el más mínimo movimiento, casi imperceptible, pero Adrien lo vio. Se inclinó más cerca, sosteniendo su mano en ambas de las suyas. «Natalie, cariño, ¿puedes oírme?». Sus párpados temblaron. Por un largo momento, nada pasó. Luego, tan lentamente como si cada milímetro de movimiento requiriera un tremendo esfuerzo, sus ojos se abrieron. Estaban nublados, desorientados, llenos de dolor, pero estaban abiertos. Estaba consciente. «Adrien», su voz era tan baja que apenas la escuchaba, ronca por el tubo que estuvo en su garganta durante la reanimación. «Estoy aquí», dijo rápidamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. «Estoy aquí, cariño. Estás en el hospital. Todo va a estar bien». Natalie lo miró por un largo momento. En sus ojos vio tantas emociones: dolor, miedo, confusión, y luego algo más: comprensión. Y después de eso vino algo que rompió su corazón en pedazos: decepción. «Te llamé», susurró. Lo sé y lo siento mucho. Te necesitaba». Las lágrimas comenzaron a correr por sus pálidas mejillas. «Y tú no estabas ahí». Cada palabra era como un cuchillo en su pecho. «Lo sé. Tenías razón en todo. Fui horrible. Fui el peor esposo. Pero prometo, Natalie, prometo que cambiaré. Prometo que seré mejor. Por favor, solo dame una oportunidad». Natalie cerró los ojos, más lágrimas escaparon bajo sus párpados. «Estoy tan cansada, Adrien, tan cansada». «Lo sé, cariño. Descansa, recupérate. Estaré aquí cuando despiertes. No te dejaré, lo juro». Pero significaban algo los juramentos de un hombre que ya había roto tantos. Natalie no respondió. Se durmió otra vez, agotada por la breve conversación. Pero durante esos pocos minutos, Adrien vio la verdad en sus ojos. La había roto. No solo decepcionado, sino realmente roto algo fundamental en su esposa. Y ahora tenía que descubrir si lo que rompió podía repararse, o si algunas cosas, cuando se destruyen, permanecen destruidas para siempre. Cuando la primera luz de la mañana comenzó a iluminar la habitación del hospital, Adrien Kowalski estaba sentado junto a la cama de su esposa inconsciente y por primera vez en su vida realmente entendía las consecuencias de sus elecciones. Y la comprensión, como descubrió, era el peor castigo de todos.
7 días habían pasado desde que Natalie llegó al hospital, 7 días que cambiaron a Adrian Kowalski de una manera que nunca hubiera considerado posible. Natalie fue trasladada de cuidados intensivos a una habitación regular en el 4º piso del hospital. La ventana de su cuarto daba al parque Paul Mokotowski, donde los árboles de noviembre ya habían perdido la mayoría de sus hojas. Sus ramas desnudas se dibujaban nítidamente contra el cielo gris. A veces Adrienne miraba por esa ventana y veía gente corriendo por el parque, madres empujando carriolas, personas mayores alimentando palomas. La vida normal continuaba allá afuera, indiferente a la tragedia personal que se desarrollaba en la habitación del hospital. Los médicos dijeron que Natalie tuvo suerte. El daño a su corazón fue serio, pero no irreversible. Con los medicamentos adecuados, cambios en el estilo de vida y monitoreo, podía vivir normalmente. Físicamente al menos podía recuperarse completamente. Emocionalmente era otro asunto. Natalie solo hablaba con Adrienne cuando era absolutamente necesario. Cuando le traía agua decía gracias con voz monótona. Cuando preguntaba si necesitaba algo, respondía sí o no. Pero conversación real, conexión real, eso no existía. Cada vez que intentaba tocar el tema de su matrimonio, aquella noche, sus errores, Natalie volteaba el rostro hacia la ventana y dejaba de responder. Era peor que si le gritara. Los gritos podría soportarlos. Este silencio frío y vacío era insoportable. El 8º día, la psicóloga del hospital, la doctora Karolina Wisniewska, vino a hablar con ambos. Era una mujer de 40 y tantos años, con cabello corto oscuro salpicado de gris y lentes con armazón de carey. Tenía una manera tranquila y profesional de ser que hacía que la gente se sintiera segura diciéndole sus secretos. «Me gustaría hablar con ustedes sobre lo que pasó», dijo la doctora Wisniewska, sentándose en una silla entre la cama de Natalie y la silla donde Adrian estaba sentado. No solo sobre el evento médico, sino sobre el contexto emocional a su alrededor. Natalie la miró, luego a Adrian. Su rostro no expresaba nada. «¿Qué quiere saber?» Su esposo le dijo a las enfermeras que usted lo llamó esa noche pidiendo ayuda. ¿Es verdad? Sí. La voz de Natalie era plana, muerta. Lo llamé 3 veces. Envié 3 mensajes. Le dije que me sentía mal, que me dolía el pecho, que no podía respirar. Él me dijo que me calmara y tomara medicamentos. La doctora Wisniewska asintió tomando notas. Luego miró a Adrienne. ¿Dónde estaba usted esa noche? Adrienne sabía que esa pregunta vendría. Pasó los últimos 7 días preparándose para ella, pero ahora, frente a Natalie y los ojos tranquilos de la psicóloga, todas las mentiras preparadas se evaporaron. «Estaba con otra mujer», dijo en voz baja. El silencio que siguió fue denso, pesado. Natalie ni siquiera se movió. No se veía sorprendida, furiosa, herida. Se veía como si confirmaran algo que ya sabía. «¿Cuánto tiempo duró este romance?», preguntó la doctora Wisniewska. 3 meses. Adrian se obligó a mirar a Natalie, a hacerse responsable de sus palabras. Pero no significaba... «Por favor, no», interrumpió Natalie. Su voz de repente cobró vida con emoción. «Por favor, no me digas que no significó nada. No me insultes más». «Tienes razón», dijo Adrienne rápidamente. «Lo siento. Sí significó algo. Fue una elección consciente que hice. Una elección consciente de traicionarte, de dañar nuestra relación». Natalie se rió amargamente. «Nuestra relación estaba muerta desde hace tiempo, Adrienne. Tu romance fue solo una confirmación». «Eso no es cierto». «¿No?» Natalie finalmente lo miró. Sus ojos ardían con intensidad que no había visto en meses. «¿Cuándo fue la última vez que hablamos? ¿Realmente hablamos de algo más que cuentas y horarios? ¿Cuándo fue la última vez que me tocaste de una manera que no fue mecánica? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste y realmente me viste, y no solo muebles en tu casa?» Cada pregunta era un disparo y cada una daba en el blanco. Adrienne no tenía respuestas, porque Natalie tenía razón. Su matrimonio era un cascarón, un ritual vacío, ejecutado por 2 personas que dejaron de verse realmente. «Dames», continuó Natalie, su voz se quebró. «Si no hubiera sido el corazón, si solo hubiera tenido otro ataque de pánico como pensabas, ¿alguna vez habrías admitido el romance? ¿Alguna vez te habrías alejado de ella? ¿O es solo que casi muero lo que te obliga a fingir que te importa?» «No es fingir», dijo Adrienne desesperadamente. «Me importa, siempre me ha importado, pero no lo suficiente». Natalie cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Nunca lo suficiente». La doctora Wisniewska
Dejó que el silencio durara un momento, observándolos a ambos. Luego dijo suavemente: «Natalie, ¿te gustaría continuar este matrimonio?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Adrien contuvo la respiración esperando. Natalie abrió los ojos y miró al techo. «No lo sé. Parte de mí solo quiere irme, nunca mirarlo de nuevo, empezar de nuevo. Pero otra parte», vaciló. «Otra parte recuerda al hombre con el que me casé hace 8 años. El hombre divertido y tierno que me hacía sentir como la persona más importante del mundo. Y me pregunto si ese hombre todavía está ahí, bajo todo lo demás». Adrien sintió algo temblar en su pecho. Esperanza, frágil y dolorosa. «Está», dijo. Su voz se quebraba. «Te lo juro, Natalie, todavía está ahí. Solo me perdí en el camino. Dejé que las cosas malas se volvieran más importantes que tú. Pero puedo cambiar. Tengo que cambiar». La doctora Wisniewska asintió. «El cambio es posible, pero requiere más que voluntad. Requiere acción, consistencia, tiempo. Y no hay garantías. Algunos matrimonios sobreviven la infidelidad, otros no. Pero si ambos quieren intentarlo, puedo ayudarlos en este proceso». «¿Qué requeriría?», preguntó Adrien. «Terapia matrimonial, al menos una vez a la semana. Terapia individual para ambos. Transparencia total, sin secretos, sin mentiras. Y Adrien, tendrías que terminar completamente el romance. Sin contacto con esa mujer en absoluto». «Lo haré», dijo Adrien inmediatamente. «Todo lo que sea necesario». La doctora Wisniewska miró a Natalie. «¿Y tú?». Natalie guardó silencio por largo tiempo. Cuando finalmente habló, su voz estaba cansada, derrotada. «Lo intentaré, pero no prometo nada más. No prometo que perdonaré. No prometo que me quedaré. Solo lo intentaré». Era más de lo que Adrien se atrevió a esperar. Asintió, sin confiar en sí mismo para hablar. Los siguientes días fueron los más difíciles en la vida de Adrien. La doctora Wisniewska les dio una lista de tareas, los primeros pasos en el largo camino hacia una posible reconciliación. La primera tarea fue la más simple y la más difícil al mismo tiempo. Adrien tenía que terminar el romance con Valentina. Se reunieron en la misma cafetería donde tuvieron su primera conversación real 3 meses atrás. Era un lugar en el centro, una cafetería con estilo con techos altos y ventanas del piso al techo, siempre llena de artistas y estudiantes. Valentina ya estaba ahí cuando él llegó, sentada en una mesa en la esquina, su cabello oscuro recogido en un moño descuidado, un suéter grande cubría su esbelta figura. Se veía cansada. 7 días sin mensajes de él evidentemente habían dejado huella. «Adrien», dijo cuando se sentó frente a ella. Su voz era cautelosa, preparada. «¿Cómo está tu esposa?». «Se recuperará», respondió. «Los médicos dicen que estará bien físicamente». «Eso es bueno». Valentina miraba su café, no a él. «Supongo que no viniste aquí para decirme sobre su estado de salud». «No». Adrien respiró profundo. «Vine para terminar esto entre nosotros». Valentina asintió lentamente como si lo esperara. «¿Amas a tu esposa?». Era la pregunta que Adrien se había hecho durante los últimos 7 días. ¿Amaba a Natalie? El romance con Valentina sugería que no, o al menos no lo suficiente. Pero ver a Natalie inconsciente en el piso, el sentimiento de puro terror de que podría morir, la semana sentado junto a su cama y darse cuenta de cuánto había perdido. Todo eso le dio la respuesta. «Sí», dijo, «creo que siempre la amé. Simplemente dejé de demostrarlo. Dejé de verla. ¿Y yo? ¿Alguna vez sentiste algo por mí?». Adrien miró a Valentina, la hermosa mujer joven llena de vida que representaba un escape de su complicada vida. «No lo sé. Quizás deseo, fascinación. Pero amor. ¿Amor real? No. Y lo siento por eso. Mereces a alguien que realmente te ame, no a un hombre escondiéndose de su matrimonio». Valentina se rió amargamente. «Sabía en lo que me metía. No soy una víctima en esta historia, Adrien. Conscientemente, elegí una relación con un hombre casado. Eso me hace igualmente culpable. Aún así, lo siento por todo». Respiró profundo. Limpió algo que podría ser una lágrima de la esquina de su ojo. «Estaré dejando Varsovia. Mi padre fue transferido a Praga. Me iré con él en 2 semanas». «Eso es bueno», dijo Adrien, sintiendo alivio mezclado con algo que podría ser tristeza. «Un nuevo comienzo. Para ambos». Valentina finalmente lo miró. Sus ojos oscuros estaban tristes pero también resignados. «Sé un buen esposo para ella, Adrien. No desperdicies la segunda oportunidad». «No la desperdiciaré». Se levantaron al mismo tiempo. Por un momento Adrien pensó que Valentina lo abrazaría, se despediría con un beso, pero ella solo extendió la mano. Se dieron la mano, formalmente, como extraños,
y en cierto sentido eso es lo que eran. Nunca realmente se conocieron, no de la manera que importaba. Adrienne observó cómo Valentina salía de la cafetería, su silueta desapareciendo en la multitud de las calles de Varsovia. Una parte de su vida terminó en ese momento. Un capítulo cerrado, pero no sin cicatrices. La segunda tarea fue más difícil. Adrienne tenía que decirle a Natalie toda la verdad, no solo sobre Valentina, sino sobre todo, su negocio, la violencia en la que estaba involucrado, el dinero lavado con sangre. Lo hicieron durante la primera sesión conjunta con la doctora Wisniewska, 3 días después de que Natalie volvió a casa. Estaban sentados en el acogedor consultorio de la psicóloga en un edificio de departamentos en Mokotov, en cómodos sillones diseñados para que la gente se sintiera segura diciendo cosas horribles. Natalie ya sabe que estoy involucrado en actividades criminales, comenzó Adrienne. Sus manos sudaban, pero no conoce los detalles. Nunca se los dije. Dime ahora, dijo Natalie, en voz baja, y así lo hizo. Sobre las drogas traficadas a través de la frontera en camiones con mercancía legal. Sobre los clubes nocturnos que eran fachadas para lavar dinero. Sobre la protección que proporcionaba a empresarios ilegales a cambio de un porcentaje de las ganancias. Sobre la violencia, huesos rotos, negocios quemados, el cuerpo ocasional enterrado donde nadie lo encontraría. Natalie escuchaba con rostro pálido. La doctora Wisniewska tomaba notas. Su expresión permanecía profesionalmente neutral. ¿Alguna vez mataste a alguien?, preguntó Natalie cuando terminó. No personalmente, pero ordené. 3 veces en los últimos 5 años. Silencio. Natalie lo miraba como a un extraño. ¿Quiénes eran? Su voz era apenas audible. 2 informantes que trabajaban para la policía. Un traficante competidor que invadió mi territorio y mató a uno de mis hombres. Dios mío, susurró Natalie. Todo este tiempo dormí junto a un asesino. Técnicamente, comenzó Adrienne. No, Natalie alzó la voz por primera vez. No me hables de tecnicismos. Ordenaste matar gente. Eso te hace un asesino. Adrienne no podía negarlo. Asintió. ¿Por qué?, preguntó Natalie. Tenemos dinero, tenemos casa, autos, todo lo que podemos necesitar. ¿Por qué haces esto? Era la pregunta que Adrienne se había hecho muchas veces. Al principio fue poder, control, respeto. Mi padre no era nadie, trabajaba en una fábrica por centavos. Murió cuando tenía 15 años sin dejar nada. Me prometí a mí mismo que nunca sería como él, nunca sería impotente. Así que elegiste el crimen. Elegí la supervivencia. En mi mundo, cuando no eres el depredador, eres la víctima. No hay punto medio. La doctora Wisniewska finalmente habló. Adrienne, ¿alguna vez has considerado dejar este estilo de vida? No hasta hoy, admitió. Pero ahora entiendo que esto tiene que cambiar. No puedo ser quien soy y ser el esposo que Natalie necesita. No puedes simplemente dejar la mafia, dijo Natalie bruscamente. He visto películas, no dejan que te vayas. No es como en las películas, respondió Adrienne. Pero tienes razón en que será complicado. Tendré que retirarme lentamente, transferir operaciones a mi gente, encontrar excusas. ¿Cuánto tiempo tomará? 1 año, quizás 2, pero puedo empezar inmediatamente. Puedo dejar de estar directamente involucrado, dejar que otros manejen las operaciones diarias. Natalie negó con la cabeza, viéndose abrumada. Es demasiado. Todo esto es demasiado. Lo sé, dijo Adrienne en voz baja. Y si es demasiado, si no puedes vivir con esto, lo entiendo. Puedes irte. Te ayudaré a empezar de nuevo en otro lugar, con dinero, protección, todo lo que necesites. Natalie lo miró por largo tiempo. ¿Quieres que me vaya? No, Dios no. Pero no puedo pedirte que te quedes con un asesino. No eres solo un asesino, dijo Natalie finalmente. Su voz estaba cansada. También eres el hombre del que me enamoré, el hombre que alguna vez me hizo sentir segura, amada, importante. No sé dónde se fue, pero quiero creer que todavía está ahí. Adrienne sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Está, te lo prometo, está. Entonces demuéstramelo, lo desafió Natalie. No con palabras, con acciones. Muéstrame que ese hombre puede volver. Y así comenzó el trabajo real. Terapia cada semana, a veces 2 veces. Adrienne comenzó a retirarse de las operaciones diarias de su organización, delegando en Tomek y otros hombres de confianza. Las primeras 2 semanas fueron las más difíciles. Su gente estaba sorprendida, algunos desconfiados, pero Adrienne seguía siendo el jefe, su palabra seguía siendo ley. En casa estableció nuevas reglas. No más largas ausencias sin explicaciones. Cenas juntos cada noche.
Teléfono apagado después de las 9 de la noche. Cosas pequeñas pero importantes. El cambio más importante fue en cómo trataba a Natalie. Adrienne se obligaba a escucharla, realmente escuchar, no solo esperar su turno para hablar. Preguntaba sobre su día, sus sentimientos, sus miedos sobre la salud. La acompañaba a todas las citas médicas. Se sentaba con ella cuando tenía pesadillas sobre aquella noche, cuando despertaba gritando que no podía respirar. Lentamente, dolorosamente, comenzaron a reconstruir algo que había sido destruido. Pero la confianza resultó, es lo más difícil de reconstruir. Un mes después de que Natalie salió del hospital, Adrienne tuvo que ir a una reunión de negocios en Cracovia. Era la parte legal de su negocio, reunirse con dueños de clubes nocturnos, discutir contratos de suministro de alcohol. Le dijo a Natalie exactamente dónde estaría. Le dio los números del hotel, prometió llamar cada 2 horas. Y realmente llamó. A las 14, 16, 18. Todo iba bien, pero a las 20 su teléfono murió. La batería, que olvidó cargar antes de salir, finalmente se agotó. La reunión duró más de lo esperado. Cuando regresó al hotel ya eran casi las 22. Conectó el teléfono al cargador y vio 27 llamadas perdidas, todas de Natalie. Su corazón se detuvo en su pecho. Llamó inmediatamente. Contestó al primer timbre. ¿Dónde estabas? Su voz era alta, histérica. Por horas no contestabas. Pensé, cariño, lo siento, mi teléfono murió. Estuve en la reunión exactamente donde dije que estaría. No te creo. Estaba llorando ahora. Probablemente estabas con ella otra vez. Probablemente estás mintiendo como siempre. Natalie, no. Lo juro, puedo mostrarte el recibo del hotel. No puedo hacer esto, Adrienne. Su voz se quebró completamente. No puedo vivir en este miedo constante. Cada vez que no contestas, pienso lo peor. La veo, te imagino con ella, y me está matando. Adrienne se sentía como si alguien le arrancara el pecho con las manos desnudas. Por favor, Natalie, volveré a casa mañana en la mañana. Hablaremos. Te juro por todo lo sagrado. No estuve con nadie. Fue solo un teléfono muerto. Silencio del otro lado. Luego, en voz baja, está bien, pero Adrienne, si alguna vez me vuelves a mentir, terminaré con esto. No me importa cuántas veces te disculpes, no me importa cuánta terapia tengamos. Una mentira y me voy. Entiendo. Y lo juro, no habrá más mentiras. Esa noche Adrienne no durmió. Estaba acostado en el estéril cuarto de hotel en Cracovia, mirando el techo y entendiendo qué tan frágil era el progreso que habían hecho. Un teléfono muerto, 3 horas de llamadas perdidas, y todo casi se desmorona. La confianza, entendió, no era algo que se pudiera reconstruir rápidamente. Era una planta que debía cuidarse diariamente, regarse con paciencia y consistencia, protegerse de la más mínima helada de duda. Y las cicatrices que dejó podrían nunca desaparecer completamente. Pero cuando volvió a casa al día siguiente y vio el alivio en los ojos de Natalie, cuando lo abrazó fuerte y susurró disculpas por su reacción, supo que a pesar de todo, valía la pena. Ella valía cada esfuerzo, cada incomodidad, cada cambio que tenía que hacer. Su matrimonio no estaba arreglado, pero al menos ahora estaban intentando, y a veces, entendió Adrienne, intentar era todo lo que uno podía pedir. 6 meses habían pasado desde que Natalie salió del hospital. 6 meses de lucha diaria, pequeñas victorias y dolorosas derrotas. 6 meses aprendiendo cómo ser un matrimonio de nuevo. Era una cálida tarde de mayo en Varsovia. La ciudad resonaba con vida después del largo invierno. Adrienne y Natalie estaban sentados en la terraza de su casa en Wilanów, bebiendo té y mirando el jardín donde las primeras rosas comenzaban a florecer. El aire olía a pasto recién cortado y jazmín de los arbustos junto al muro. Este era un ritual que establecieron 2 meses atrás. Media hora cada noche, solo ellos dos, sin teléfonos, sin televisión, solo conversación. A veces hablaban de cosas importantes, a veces de nada concreto, pero siempre hablaban. El doctor Lewandowski dijo hoy que mi corazón se ve bien, dijo Natalie, envolviendo sus manos alrededor de la taza caliente. Todos los indicadores están en rango normal. Hasta puedo empezar a hacer ejercicio ligero si quiero. Adrienne sonrió, sintiendo un alivio que nunca pasaba completamente cuando escuchaba buenas noticias sobre su salud. Eso es maravilloso, cariño. Quizás deberíamos inscribirnos juntos a clases de yoga o empezar a caminar por Łasienki en las mañanas. Natalie lo miró divertida. ¿Tú? ¿Yoga? ¿Adrienne Kowalski? El despiadado
Perdón, ex despiadado gángster, en posición de perro boca abajo. Oye, protestó, pero se estaba riendo. Puedo ser flexible, metafórica y literalmente. Este era otro cambio. Ahora podían bromear. Al principio todo era demasiado serio, demasiado pesado. Cada conversación era un campo minado potencial, pero lentamente, muy lentamente, aprendieron a ser ligeros entre ellos otra vez. No significaba que todo fuera perfecto. Todavía tenían días malos. Todavía había momentos cuando Natalie lo miraba con la sombra de aquella noche en sus ojos. Todavía había noches cuando Adrienne despertaba de una pesadilla sobre encontrarla inconsciente en el piso. Pero los días malos eran más raros ahora, y los días buenos, los días buenos comenzaban a prevalecer. «Tengo una sorpresa para ti», dijo Adrienne, levantándose y sacando un pequeño sobre del bolsillo. Natalie lo miró con suspicacia. «¿Qué es? Ábrelo». Tomó el sobre. Sus dedos eran cautelosos, como si pudiera explotar. Dentro había 2 boletos de avión. Los miró. Sus ojos se abrieron grandes. «¿Santorini? Adrienne, esto es, ¿recuerdas nuestra luna de miel?», preguntó en voz baja. «Siempre decías que querías volver, que fueron las 2 semanas más felices de tu vida». Natalie asintió. Sus ojos ya estaban húmedos. «Te lo dije la última vez, hace 3 años, y dijiste que estabas demasiado ocupado». «Lo sé». Adrienne se arrodilló junto a su silla tomando su mano. «Fui un idiota, pero ya no estoy demasiado ocupado. Tomek maneja la mayoría de las operaciones. Me retiré del 80% de la actividad ilegal. Tengo tiempo, y quiero pasarlo contigo, recreando los mejores recuerdos y creando nuevos». Las lágrimas ahora corrían por las mejillas de Natalie. «¿Cuándo?» «En 3 semanas, 10 días. Solo nosotros 2, si quieres». «Por supuesto que quiero», susurró, lanzándose a sus brazos. «Gracias, gracias, Adrienne». La sostuvo, inhalando el aroma de su champú, algo floral y fresco, y sintiendo cómo algo duro y frío en su pecho finalmente comenzaba a derretirse. No era solo un viaje, era una promesa, un símbolo de qué tan lejos habían llegado y qué tan lejos todavía quería llegar. La siguiente semana estuvo llena de preparativos. Natalie compró nuevos vestidos de verano. Adrienne organizó todos los detalles con obsesiva precisión, pero 2 días antes de su vuelo, algo sucedió. Adrienne estaba sentado en su oficina en casa, revisando documentos que Tomek había traído antes, cuando su teléfono sonó. Número desconocido. Normalmente lo ignoraría, pero algo le hizo contestar. «¿Sí? ¿Adrienne Kowalski?» La voz del otro lado era masculina, oficial. «¿Quién habla?» «Comisario Piotr Kaminsky, Oficina Central Anticorrupción. Necesitamos hablar». El corazón de Adrienne se detuvo. CBA. Era la peor llamada posible. ¿Sobre qué? Preferiría discutirlo en persona. ¿Puede venir a nuestra oficina mañana a las 10 de la mañana? ¿Estoy arrestado? No en este momento. Es una reunión voluntaria. Pero, señor Kowalski, sería en su mejor interés venir. Adrienne cerró los ojos. Sabía que este día llegaría algún día. No se puede estar involucrado en actividad criminal por 15 años sin finalmente llamar la atención de las personas correctas. «Estaré ahí». Esa noche no le dijo a Natalie. No quería preocuparla antes del viaje. No quería arruinar algo que ambos esperaban. Pero apenas durmió, su mente corriendo por las posibilidades. ¿Qué sabían? ¿Quién habló? ¿Qué evidencia tenían? La siguiente mañana fue a la oficina de CBA en el centro de Varsovia. Un edificio masivo de concreto que se veía exactamente tan amenazante como su reputación. El comisario Kaminsky resultó ser un hombre de 50 y tantos años, con cabello gris y ojos que habían visto demasiado. Llevó a Adrienne a una sala de interrogatorios, un cuarto pequeño y claustrofóbico con una mesa metálica y 3 sillas. En la mesa había una carpeta gruesa y traicioneramente real. Investigación conducida durante 18 meses. Comenzó Kaminsky abriendo la carpeta. Su organización, sus operaciones, sus contactos. Tenemos fotos, grabaciones, testimonios de testigos. Adrienne guardó silencio. Su rostro era de piedra. 15 años de experiencia en el negocio peligroso le enseñaron una cosa: nunca decir nada sin abogado. «Sé lo que está pensando», continuó Kaminsky. «Abogado, silencio, desestimar cargos, procedimiento estándar. Pero, señor Kowalski, no lo llamé aquí para arrestarlo». Eso sorprendió a Adrienne. «No, lo llamé aquí para proponer un acuerdo». «¿Qué acuerdo?» Kaminsky se inclinó hacia adelante. «Nos interesan los jugadores más grandes,
los proveedores de Colombia que financian sus operaciones, los políticos corruptos que protegen sus intereses, la red internacional de lavado de dinero. Usted es grande, señor Kowalski, pero hay gente más grande que usted, y quiere que los delate, a cambio de inmunidad. Inmunidad total para usted y el cese inmediato de todas las actividades criminales. Adrienne miró al comisario por largo tiempo. Parte de su mente, la parte vieja, la parte gángster, gritaba que era una trampa, que no se puede confiar en la policía, que los colaboradores mueren en circunstancias sospechosas. Pero otra parte, la nueva parte, la que se sentó junto a la cama del hospital y observó a su esposa luchar por su vida, lo veía como lo que era, una salida. Necesitaré todo por escrito, dijo finalmente, y mi abogado para revisar cada palabra. Kaminsky sonrió. Por supuesto. Prepararemos los documentos para el fin de semana. Tengo una condición. Sí, mi esposa no puede saber, nunca, si su investigación, si cualquier parte de esto se vuelve pública y llega a ella, su cooperación será estrictamente confidencial, aseguró Kaminsky. Nadie excepto unas pocas personas en CBA lo sabrá. Tiene mi palabra. Adrian no estaba seguro de cuánto valía la palabra de un policía, pero no tenía opción. Asintió. Entonces tenemos un trato. Dejando la oficina de CBA, Adrienne se sentía extrañamente ligero. Durante 15 años vivió con el peso de su actividad criminal, el peso de los secretos, mentiras, violencia. Ahora, por primera vez, veía un camino para estar libre de todo eso. No le dijo a Natalie sobre la reunión, lo cual era otra mentira, le recordó su conciencia, pero era una mentira por omisión, una mentira para protegerla. ¿Eso la hacía mejor? No estaba seguro. Pero no tenía tiempo para pensar en ello, porque 2 días después estaban en un avión a Grecia. Santorini era exactamente como lo recordaban, edificios blancos con cúpulas azules, colgando de acantilados sobre el mar Egeo tan azul que dolía mirarlo. Su hotel era pequeño e íntimo, con una terraza privada que daba a atardeceres que pintaban el cielo en tonos de rosa, naranja y violeta. Los primeros días los pasaron simplemente estando juntos, caminando tomados de la mano por las calles estrechas de Oia, comiendo mariscos frescos en pequeñas tabernas, nadando en las aguas cristalinas de playas pequeñas. No hablaban de cosas serias, no hablaban del pasado o el futuro, simplemente estaban en el presente, disfrutando la simple alegría de estar juntos. La cuarta noche, cuando estaban sentados en su terraza bajo las estrellas, Natalie finalmente tocó el tema que ambos habían evitado. ¿Crees que lo lograremos?, preguntó en voz baja. Su cabeza descansaba en su hombro. ¿A qué te refieres? Nuestro matrimonio. Después de todo lo que pasó, ¿crees que podemos ser realmente felices otra vez? Adrian pensó en ello. Sobre el largo camino que recorrieron, cuántas veces casi se rindieron, las cicatrices que todavía llevaban. Sí, dijo finalmente. No será exactamente como antes. No podemos fingir que aquella noche no sucedió, que la traición no ocurrió. Pero creo que podemos construir algo nuevo, algo más fuerte porque sobrevivió a lo peor. Natalie levantó la cabeza para mirarlo. Todavía tengo miedo a veces, miedo de que dejes de verme otra vez, que te alejes emocionalmente de nuevo. Lo sé. Tomó su rostro en sus manos, forzándola a mirar sus ojos. Y no puedo prometer que seré perfecto. Cometeré errores. Pero puedo prometer esto. Nunca más serás invisible para mí. Nunca más serás secundaria. Eres la persona más importante en mi vida, Natalie, y cada día te lo demostraré. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Te perdono, susurró, por aquella noche, por el romance, por todo. Oficialmente, completamente, te perdono. Esas eran las palabras que Adrian había esperado escuchar durante 6 meses. Sintió algo romperse en su pecho. Toda la tensión que había llevado desde noviembre finalmente se aflojó. Gracias, dijo, su voz ronca por la emoción. No lo merezco, pero gracias. Quizás no lo mereces, concordó Natalie con una pequeña sonrisa. Pero el amor no siempre se trata de lo que alguien merece. A veces se trata de elegir a alguien a pesar de sus errores. Se besaron entonces, largo y tiernamente, no con desesperación o dolor, sino con algo más puro, esperanza, promesa, un nuevo comienzo. El resto del viaje pasó como un sueño. Rentaron un scooter y exploraron toda la isla, descubriendo playas escondidas y ruinas antiguas. Probaron la copa de vino local en un viñedo con una vista que quitaba el aliento. Bailaron al sonido de música griega tradicional en una pequeña taberna donde todos se conocían por nombre. Una noche,
Cuando volvían al hotel después de cenar, Natalie de repente se detuvo. «¿Qué pasa?», preguntó Adrienne. «Quiero un bebé», dijo, mirándolo con intensidad. «Sé que antes me negaba. Decía que no estábamos listos, pero ahora creo que podríamos estarlo». Adrienne estaba sorprendido. Habían hablado de niños años atrás, pero Natalie siempre estuvo indecisa. Su carrera como diseñadora gráfica, su peligroso estilo de vida, su inestable matrimonio, todo parecía ser obstáculos. «¿Estás segura?», preguntó. «Después de lo que pasó con tu corazón». «Hablé con el doctor Lewandowski antes del viaje», lo interrumpió. «Le pregunté si sería seguro. Dijo que con el monitoreo y precaución adecuados, no ve razón por la que no. Mi corazón está fuerte ahora. ¿Y qué hay de todo lo demás? Mi pasado, ¿quién fui? Te estás alejando de eso», dijo Natalie con decisión. «Te estás convirtiendo en alguien más. Y un bebé nos daría algo positivo en que enfocarnos. Algo hermoso creciendo de todo lo feo». Adrienne pensó en ello. Un bebé, un pequeño ser humano que lo necesitaría, confiaría en él, lo vería como un héroe en lugar de un monstruo. Era una perspectiva aterradora, pero también la más hermosa que podía imaginar. «Sí», dijo sonriendo ampliamente. «Hagámoslo. Formemos una familia». Natalie gritó de alegría lanzándose a sus brazos con tanta fuerza que casi los derriba. La hizo girar bajo las estrellas de Santorini, ambos riendo como niños. Cuando volvieron a Varsovia una semana después, todo se veía diferente. La ciudad era todavía la misma, calles congestionadas, edificios grises, ritmo rápido de vida. Pero Adrienne la veía con ojos diferentes. Ya no era un campo de batalla donde tenía que luchar por dominación. Era simplemente un lugar donde vivía, donde construía una vida con la mujer que amaba. El acuerdo con CBA avanzó. Adrienne se reunió con Kaminsky 3 veces en los siguientes 2 meses, proporcionando información, nombres, fechas, todo lo que sabía sobre la red criminal internacional. No fue fácil. Cada detalle que proporcionaba era una traición a gente que alguna vez confió en él. Pero recordaba las palabras de la doctora Wisniewska de una de sus sesiones de terapia. A veces la única manera de convertirse en una mejor persona es destruir los puentes al pasado. Tomek fue el primero en notar el cambio. Se reunieron en el club. Ahora completamente legal, todas las operaciones ilegales habían sido silenciosamente cerradas para discutir las finanzas trimestrales. «Estás diferente», dijo Tomek, estudiando a Adrienne cuidadosamente. «Más tranquilo, más feliz». «Natalie y yo estamos en un mejor lugar», respondió Adrienne. «Eso es bueno, te lo mereces, hermano». Tomek vaciló. «Pero la gente pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué te retiraste? Si alguien te está empujando, diles la verdad, que me estoy retirando, que estoy transfiriendo operaciones y retirándome». Tomek silbó bajo. «Completamente, completamente. En 6 meses estaré completamente fuera del negocio». «Eso es peligroso, Adrienne. ¿Sabes cómo reaccionará alguna gente? Pensarán que eres débil, que te estás volviendo informante». La ironía no escapó a Adrienne. «Que piensen lo que quieran. Tengo mis razones». Tomek asintió lentamente. «¿Natalie vale la pena?» «Vale todo». Los meses pasaron. El verano se convirtió en otoño. El otoño en invierno. Natalie no quedó embarazada inmediatamente, pero dejaron de preocuparse. Tenían tiempo. Se tenían el uno al otro. Eso era suficiente. En diciembre, exactamente 1 año después de aquella noche que casi los destruye, Adrienne organizó algo especial. Llevó a Natalie al elegante restaurante con vista al Vístula, el lugar donde comieron en su primera cita 10 años atrás. «¿Por qué aquí?», preguntó Natalie mirando alrededor con nostalgia. «Este lugar, no hemos estado aquí en años». «Lo sé», dijo Adrienne. «Quería traerte aquí porque aquí es donde todo comenzó. ¿Recuerdas? Estabas tan hermosa aquella noche, en ese vestido azul marino. Estaba tan nervioso que casi tiro la copa de vino». Natalie se rió. «Recuerdo. Y recuerdo cómo contaste los peores chistes que había escuchado tratando de hacerme reír. Pero funcionó, ¿verdad? Funcionó». Su sonrisa se suavizó. «Me enamoré de ti aquella noche, ¿sabes? No lo dije entonces, pero lo supe». Adrienne extendió la mano a través de la mesa, tomando la suya. «Yo también me enamoré. Y por mucho tiempo perdí esa sensación bajo todo el otro desastre de mi vida, pero la encontré de nuevo. Te encontré a ti de nuevo». «Nunca me perdiste», dijo Natalie en voz baja. «Estuve aquí todo el tiempo. Solo dejaste de mirar. Lo sé, y lo siento por eso. Pero te prometo, Natalie, de ahora en adelante, por el resto de mi vida, miraré, veré, estaré presente». Sacó una pequeña caja del bolsillo.
No era un anillo de compromiso, ya tenían esos, simbolizando promesas que fueron rotas y reparadas. Era algo diferente. Natalie abrió la caja y vio un collar, una delicada cadena de oro con un pequeño dije en forma de corazón, pero no era un dije ordinario. Cuando miró más de cerca, vio que había algo grabado pequeño. 23 de noviembre, leyó. Su voz se quebraba. La fecha cuando casi te perdí, terminó Adrienne. La fecha cuando desperté. La fecha cuando nuestra relación murió y nació de nuevo. Sé que es extraño llevar esto como recuerdo, pero quería que recordáramos, no para atormentarnos, sino para nunca olvidar qué tan lejos hemos llegado. Las lágrimas corrían por el rostro de Natalie. Es el regalo más hermoso que he recibido. La ayudó a ponerse el collar, sus dedos eran delicados en su piel. Cuando se sentaron de nuevo, tomados de la mano a través de la mesa, Adrienne sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Paz verdadera y completa. 2 semanas después, justo antes de Navidad, Natalie lo despertó temprano en la mañana, su rostro radiante. «Adrienne», susurró, su voz llena de incredulidad y alegría. «Adrienne, estoy embarazada». Tomó un momento para que las palabras llegaran. Luego se sentó tan rápido que se mareó, agarrando sus manos. «¿Estás segura?» Hice 3 pruebas, todas positivas. «Vamos a tener un bebé, Adrienne. Vamos a tener un bebé». La jaló a sus brazos, sosteniéndola tan fuerte como se atrevió, lágrimas de felicidad corriendo por su rostro. A través de toda su vida, a través de todas las cosas malas que hizo, todos los errores que cometió, el destino le estaba dando esta única cosa perfecta, una segunda oportunidad. Los meses que siguieron fueron los más felices en la vida de Adrienne. Observó el vientre de Natalie crecer, la acompañó a cada cita médica, pintó el cuarto del bebé en un amarillo brillante porque no querían saber el sexo. Leyó libros sobre paternidad, asistió a clases para futuros padres, se preparó de todas las maneras posibles. Su cooperación con CBA terminó en marzo. Kaminsky llamó para decir que tenían todo lo que necesitaban, que los arrestos comenzarían en un mes. Adrienne era oficialmente libre, todos los cargos desestimados a cambio de su testimonio. «Ahora puedes vivir normalmente», dijo Kaminsky, «legalmente, con seguridad». «Gracias», respondió Adrienne, y lo decía en serio. Su hija nació en un cálido día de agosto, exactamente 9 meses después de su viaje a Santorini. Pesó 3 kilos 200 gramos, tenía un mechón de cabello oscuro y gritaba con pulmones impresionantes. La llamaron Sofía por la madre de Natalie, pero Adrienne privadamente pensaba en ella como su milagro, su segunda oportunidad en forma física. Cuando la sostuvo por primera vez, este pequeño ser perfecto cuya existencia era el resultado de todo lo que pasaron, Adrienne Kowalski, ex gángster, ex traidor, ahora esposo dedicado y nuevo padre, finalmente entendió lo que significaba ser verdaderamente feliz. La confianza no era algo que se recupera en un instante. El amor no se arregla sin cicatrices. Pero con tiempo, con esfuerzo, con verdadero compromiso al cambio, incluso lo que parecía irreparablemente roto podía transformarse en algo hermoso. Mientras miraba a Natalie sosteniendo a su hija, su rostro radiante de amor y agotamiento, Adrienne finalmente conocía la respuesta a la pregunta que ella le hizo en aquella terraza en Santorini. Sí, lo lograrían, no porque el pasado no importara, sino porque eligieron ser más fuertes que su pasado. Y eso, entendió, era todo lo que alguna vez necesitaron. Fin.